A continuación, la consulta médica. Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica. Qué bueno que están con nosotros nueva vez en esta consulta médica. Yo me siento muy, pero muy complacido de poder participar en sus hogares. Esta consulta médica llega a ustedes con el objetivo siempre de conversar sobre sus inquietudes de salud. En sentido general, nosotros consideramos que la salud integral del ser humano no solamente tiene que ver con médicos, con medicina, con laboratorios, sino también con la salud mental, con la salud del bolsillo. Podemos hablar de una salud económica. Por eso este programa también es integral y se trata de que ustedes nos participen en sus inquietudes a través de las redes sociales, a través de las líneas de teléfono. Nosotros con mucho gusto estamos compartiendo con ustedes estas inquietudes que tienen de salud, pero de manera preventiva, porque necesitamos en nuestro país comenzar a trabajar en los hogares y en cada uno de nosotros en el tema de la prevención, porque así podemos trabajar y andarle adelante a las enfermedades. Nosotros hoy precisamente, y en este tema de querer llevarles este tema de prevención de manera muy especial, porque todos los países del mundo están celebrando, están participando desde ya en una semana mundial de inmunización que está patrocinando la Organización Mundial de la Salud y tiene como objetivo aumentar la concienciación de que la inmunización salva vidas y también asegurarse de que las comunidades más pobres y de más difícil acceso consigan la vacunación que necesitan para proteger su salud. Aquí en nuestro país, el Ministerio de Salud Pública, a través del programa ampliado de inmunización, se suma precisamente a esta jornada a través de una estrategia de alianza que involucra a diferentes sectores sociales y también del sector, evidentemente, del sector sanitario. Y en esta jornada de vacunación, cuya meta es llegar a 950,000 infantes. De esto vamos a hablar precisamente en este programa con el doctor Zacarías Garib. Él es el director del programa ampliado de inmunización. Todos conocemos al PAI. Qué bueno que está con nosotros, doctor. Gracias. Bienvenido. Qué bueno. Bueno, yo quisiera, antes de que conversáramos, precisamente presentarle a usted y a nuestros amigos el lema, podemos decir, o la promoción que está haciendo la Organización Mundial de la Salud con respecto a este tema de la inmunización, ¿verdad? Y dice que las vacunas son armas relativamente baratas y extremadamente potentes frente a las enfermedades, la discapacidad y la muerte. Protegen a personas de todas las edades, desde los niños pequeños hasta los ancianos, frente a enfermedades potencialmente mortales. Vamos a ver parte de esta campaña que este año nos brinda la Organización Mundial de la Salud, precisamente en esta campaña que comienza en nuestro país a partir del 24 de abril. Adelante. La inmunización salva vidas. Este es el mensaje de la Organización Mundial de la Salud y de todos los organismos que se abocan a la celebración o al llamado a la atención a vacunarse. Hoy tenemos al responsable
nacional de vacunación del país. Doctor, qué bueno que está con nosotros. Gracias. Primero, darle la reiterada gracia de parte del Ministerio de Salud por la oportunidad en consulta médica que nos brinda para comunicarnos con la población. Así es. Bueno, recientemente públicamente se ha lanzado, ¿verdad?, esta campaña para hacer un llamado a la población a abocarse a la vacunación en sentido general, ¿no? En sentido general, me gustaría saber qué nos ofrece el programa de inmunización para esta jornada. Bueno, la idea de crear esta Semana de Vacunación de las Américas surge en el 2003. Viene del Cono Sur, tuvo muy buenos resultados. Y del 2004 en adelante nosotros ya llevamos 17 semanas de vacunación de las Américas y del 2012 estamos hablando de semana mundial porque se integraron los demás continentes. Antes era regional. Okay. Pero realmente es bueno que se entienda que existe un programa regular, un programa diario, que es lo que uno aspira a que no haya que hacer operativo, que no haya que hacer jornada, porque si llevamos el programa de manera regular y efectivo durante todo el año, todos los días, no hay necesidad de estar haciendo jornada en lugares que tienen fácil acceso. La Semana de Vacunación de las Américas se ideó para cubrir brechas. Y esas brechas están en los lugares donde la población tiene difícil acceso. Y también las contingencias. Por ejemplo, en este momento, el caso de 14 países de la región ha reemergido, han importado casos de sarampión. Sí. Entonces Estados Unidos también tiene problemas con la importación de sarampión. Nosotros, siguiendo las recomendaciones del plan del Comité Regional para la Eliminación de la Polio, queremos darle un golpe final a la poliomielitis. Y es vacunando en esta ocasión a los niños desde los 3 meses hasta los 3 años contra la poliomielitis. Una vacuna que es oral, se va a aplicar 2 gotitas por vía oral a esa población. Y lo que se pretende es tener una inmunidad realmente, vamos a decir, que disminuya el riesgo de que pueda ser importado de nuevo el virus del sarampión, el virus del polio. La polio realmente se ha confinado al África y particularmente son 3 países, está Afganistán, Pakistán y Nigeria. Prácticamente Nigeria es el único que está aportando ahora mismo casos de polio, pero polio del llamado polio salvaje. El polio salvaje es el de la calle, vamos a decir, aquel virus que todavía sigue circulando de manera, vamos a decir, natural. Y hay otro virus que es el virus de la vacuna, el virus que también hay que seguir avanzando hacia quitar ese tipo de virus del ambiente. Okay. Y probablemente el año siguiente, el año 2020, ya no usemos más vacunas orales y nos vamos por la vacuna inactivada, que no corre ningún riesgo de circulación. Pero se ha demostrado que la vacuna oral es la que tiene la capacidad de eliminar enfermedades, como es el caso de la polio. O sea, la erradicación está, vamos a supeditada al uso de esa vacuna. Porque las coberturas, alcanzarla con inyectables es mucho más incómodo. Otra novedad de esta jornada que ha preparado el Ministerio de Salud. Básicamente, dentro de las enfermedades que está cubriendo esta jornada específicamente, usted mencionó dos. Está la polio y el neumococo. Y el neumococo. Pero el neumococo no es una sola enfermedad, porque el polio, la poliomielitis sí es una, es la que produce la discapacidad, ocasionalmente muerte, pero muchas personas quedaron con remanentes de lesiones porque daña las neuronas y entonces la que realmente provocan que uno mueva los pies, la mano, esas cosas. Por eso es que todavía lo que nos queda a nosotros, el último caso nuestro es del 1985.
y la región prácticamente en el 1994 fue certificada como libre de polio. Pero todavía corremos el riesgo por los aviones, por la velocidad de llegar a un país a otro, que prácticamente en cuestiones de horas una persona infectada en Nigeria o Pakistán puede traer el virus acá. Y por eso hay que mantener la población infantil protegida, para que si ese contacto se da, no vaya a ocurrir nada. A mí me gustaría conversar precisamente sobre este aspecto del control que tenemos los dominicanos para evitar la entrada por las aduanas, sobre todo, y aeropuertos, estas enfermedades. Yo quiero, antes de eso, que usted me responda, graficar un poquito el tema, y que yo creo que es muy importante porque se ha hablado mucho en los últimos tiempos del caso del brote de sarampión en Estados Unidos. Y tenemos una nota reciente precisamente sobre el estado de Nueva York, ¿verdad? Que se ha... a los menores de 18 años de edad que no hayan sido vacunados contra esta enfermedad no podrán permanecer en espacios públicos por un lapso de 30 días. Vamos a ver este informe de Henry Llanos, de La Voz de América, que nos habla actualmente sobre esta situación del brote de sarampión en Nueva York, todo Estados Unidos. Adelante. Un brote de sarampión ha provocado la declaratoria de un estado de emergencia en el condado de Rockland, en Nueva York. Según las autoridades, la eclosión comenzó cuando un viajero proveniente de Israel llegó contagiado con la enfermedad y hasta el momento se reportan más de 180 casos en los municipios de Brooklyn y Queens, la mayoría entre judíos ortodoxos, según lo indica el Departamento de Salud de la ciudad. Cualquier persona menor de 18 años que no esté vacunada contra el sarampión será excluida de lugares públicos hasta que la declaración expire en 30 días o hasta que reciban al menos su primera dosis de la vacuna triple. La vacuna MMR, por sus siglas en inglés, es conocida como la triple viral en algunos países y protege contra el sarampión, paperas y rubeola. Según autoridades sanitarias, la enfermedad se ha propagado en escuelas donde los padres deciden no vacunar a sus hijos por razones religiosas, filosóficas o porque creen que puede causar autismo. Esta es una oportunidad para que todos en la comunidad hagan lo correcto. Este brote de sarampión en Nueva York viene luego de que una situación similar se presentara en California, Illinois, Texas y Washington. Henry Llanos, Voz de América. Bueno, doctor, vimos ahí prácticamente la situación de sarampión y me llama mucho la atención y me gustaría dejar claro algunas ideas con respecto a este tema del sarampión en Estados Unidos y de qué manera podría afectarnos a nosotros, ¿no? Sí, realmente no. Puede ser importado. Ya hay 12 países y con Estados Unidos 13. Y se habla de un número 14 de países con ya importación. Dominicana tuvo la bondad de haber vacunado a 5.3 millones de dominicanos en una jornada de sarampión rubeola que se realizó en varios años atrás. La vacuna tiene un efecto que es de por vida. Así como hace la enfermedad, que el que le dio sarampión estaba ya inmunizado de forma natural. Entonces esta vacunación que realizamos, realmente todos los años están naciendo cerca de 200,000 niños. Esos niños nacen susceptibles. Entonces hay que vacunarlos en el momento adecuado. Eso se hace cuando cumplen los 12 meses. Entonces en el país hay suficiente vacuna para cumplir con ese grupo y desde el 2017 se está ya aplicando una segunda dosis como una garantía. Si fallara la primera dosis, porque la vacuna no todas son eficaces 100%. Entonces ese por ciento que se habla de un 5 a un 10% de falla vacunal, quiere decir... Estamos hablando de un 90% de efectividad aproximadamente. Exactamente. Que si usted tiene 200,000 niños que nacen, aunque lo vacunen los 200,000, hay 20,000 que van a quedar sin la protección. Entonces para eso se le agregó
a los 18 meses, primero a los 12 y luego a los 18, la aplicación de una segunda dosis. Okay. Y ahí tenemos la garantía de que no va a ocurrir. Ahora, y ¿qué cubrir estamos haciendo? quizás a aquellos niños que no en la primera jornada no pudieron, claro, no se pudieron vacunar, ¿no? Pero realmente donde está ahora la estrategia inmediata, a propósito de lo que está ocurriendo en otros países, es que los puntos de entrada del país son donde está la parte delicada de la importación del sarampión. Por ejemplo, el área turística. En la área turística, todos los hoteles de las áreas turísticas se han instruido y se está haciendo desde hace varios años atrás, vacunando a los trabajadores de los hoteles. Pero también se llegó a vacunar a los que ofrecen servicios de transporte, como los taxistas. O sea, gente que de alguna manera se vincula con el turista, y si el turista le trae el sarampión, porque son enfermedades que alguien tiene que traerlas. Si no existe, alguien tiene que traerlas. Como decimos, donde hay un huevo hay que buscar la gallina. Sí, así es. Entonces, esa es la estrategia que estamos usando. En este momento, hay un grupo grande de viajeros que se pone la vacuna de la fiebre amarilla, pero ellos no se van con esa sola vacuna. Esos son los que van a viajar particularmente hacia el Cono Sur. Y a todos los que viajen y demandan la vacuna de fiebre amarilla se les está ofreciendo 2 vacunas más, que es sarampión, rubiola, y también se le está dando las 2 gotitas de polio, para que no haya ninguna. Pero si me permite, volviendo a la jornada... Yo quiero que usted me permita hacer una breve pausa. Inmediatamente también queda pendiente lo del control de las entradas, ¿verdad?, de los aeropuertos y de las aduanas en nuestro país con respecto al tema de la inmunización. Vamos a la pausa, continuamos en esta consulta médica. Usted está en sintonía con la consulta médica. Una mujer embarazada infectada con el virus de hepatitis B puede transmitir esta infección tanto al feto o al recién nacido, pero existe una vacuna que puede prevenir la infección si se aplica en las primeras 24 horas de vida. Las primeras 24 horas de vida son críticas para vacunar al recién nacido. ¿Por qué? Porque entre más temprano adquiere la infección, mayor es el riesgo de desarrollar una infección crónica que en un futuro en la vida adulta va a llevar a ese niño a desarrollar cáncer de hígado o cirrosis. Es importante que el niño reciba la dosis del recién nacido, pero adicionalmente reciba las 3 dosis de esquema en la vacuna pentavalente a los 2, 4 y 6 meses. Se requiere la dosis completa, el esquema completo para prevenir la infección. Para que los niños reciban la vacuna en las primeras 24 horas, las instituciones que atienden partos, los hospitales maternos, deben tener disponible la vacuna en las salas de atención del parto. Antes de que el niño salga de esta sala de maternidad, debe estar vacunado. Regresamos a la consulta médica. Continuamos, esta es la consulta médica. Yo soy Patricio Peralta. Hoy me siento muy complacido en la presencia del doctor Zacarías Garib. Él es el director del programa ampliado de inmunización PAI del Ministerio de Salud Pública. Doctor, hablábamos precisamente sobre la pregunta del segmento anterior, sobre el control, ¿verdad?, que tiene realmente no el hay exigencia de vacuna no para hay entrar al país. No hay puestos establecidos en las entradas para verificar. Realmente no es necesario. Usted lo que tiene que tener protegida su población. Porque solamente ha ocurrido en 2 ocasiones personas que han llegado de Francia, porque el problema comenzó primero de África a Europa, y de Europa entonces lo han propagado a los países. Usted vio que el caso de Estados Unidos está involucrando a Israel. Así es. Y entonces que realmente está circulando de nuevo el virus de sarampión. Y los países pobres tienen que cuidar mucho eso, porque cuando le da sarampión a un niño con problemas nutricionales, prácticamente lo mata.
por decirlo así. Y el que no está desnutrido, entonces lo desnutre, porque es una enfermedad muy problemática. Pero a nivel de aeropuerto y puerto, lo que se persigue es que los que están alrededor, trabajando allí, no reciban el virus desde fuera. Sí, que se quede ahí, porque el virus muere en 3 a 5 días en el organismo de la persona. Y a la mayoría de los virus son así, el organismo lo destruye, exceptuando el ya dichoso VIH y hepatitis B, pero el resto lo elimina. Así es, doctor. Vamos a hablar un poquito sobre la estrategia, ¿verdad?, de esta jornada. Usted decía, básicamente se va a vacunar contra dos vacunas. Vamos a usar dos vacunas. Y una vacuna es la de poliomielitis. Va a comenzar a partir del 24 de abril, ¿no? Realmente ¿Y qué tiempo va a durar esta el intervalo regional es del 20 al 27, pero nosotros, por un asunto estratégico, posterior a la Semana Santa, comenzamos el 20. Se va a hacer un lanzamiento que va a ser de empuje a esta actividad a partir del 24, que va a llevarse efecto en Dajabón con las autoridades y dándole, vamos a decir, la bendición a la actividad. Pero quería enfatizar que esto es una jornada que se sale de lo tradicional, de una fuera de serie, vamos a decirlo en el lenguaje. ¿Por qué? Porque estamos, además de darle la polio, que ha sido tradición, la poliomielitis, dándole la vacuna, estamos ofreciendo una vacuna que se llama contra el neumococo. Esa vacuna es algo exquisito en la población porque primero el acceso es difícil por asunto de costo. Es una vacuna altamente costosa. Pero la bondad de ella está en que muchas consultas de los niños que van al pediatra tienen que ver con problemas de oído. Y en el oído está el neumococo. Otros van por problemas de garganta. Y tradicionalmente en problemas respiratorios está la bacteria llamada neumococo. Se aloja básicamente en las vías respiratorias. Está en la vía respiratoria y se transmite de persona a persona. Entonces, por ejemplo, un niño fácilmente le transmite al abuelo, por decirle algo, porque es el que la tiene. Pero si él está vacunado, lo limpia de la garganta, porque la vacuna tiene esa bondad de que elimina los portadores. Entonces, no solamente nos quedamos ahí, es una enfermedad que es responsable de las neumonías. Esa neumonía que le dan esos niños posterior, por menores de 5 años en general, y que el estimado de la OMS es que el 32% de esa neumonía terminan falleciendo el niño. Es muy alta. Es muy alta. El neumococo es responsable de ese 32% de esos fallecimientos. Pero algo que realmente ha estado afectando son las meningitis. Y también... ¿Está relacionada las meningitis con el neumococo? Ya el neumococo es el protagonista en las meningitis. Además de... antes era el hemófilo, que el país logró eliminarlo con la vacuna esta llamada pentavalente. Ahora esta vacuna neumococo trata de eliminar la meningitis por causa del neumococo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, hay 3 estrategias. La persona que no quieren que le toquen su casa, que vayan a la casa, pueden ir a los puestos de vacunación, que en el momento son 1.339 puestos a nivel regional, a nivel nacional, pero también van a improvisar puestos para darle mayor agilidad al proceso. Y esto va a ser en escuela, puede ser también en iglesia, clubes. Los gerentes de las provincias tienen esa facultad de que conocen quién es el aliado y van a crear puestos en esos lugares donde la cobertura no se pueden dar por un asunto de distancia. Tampoco es poner un puesto en cercano. La gente tendrá que ir a los puestos a vacunarse. Esa es una estrategia. La otra es puestos regulares, que son los que están fijos siempre, y los móviles le llamamos a los que van a ser improvisados durante la actividad. Pero también se va a recurrir a la casa a casa. Casa a casa es para la vacuna del polio. La vacuna oral, que es cómoda de dar, las instrucciones son también más fáciles, van a ir casa por casa. Pero ¿qué ocurre?
que cuando usted le da la vacuna a un niño menor de 3 años, por el hecho de tener esa edad, tiene que ser derivado al puesto, porque la vacuna inyectada se va a colocar en el puesto de vacunación, y el puesto ya sea fijo o ya sea móvil. ¿Dónde se le había puesto la primera dosis? Bueno, ojalá no haya que ponerle, porque eso es otra cosa, que el polio es indiscriminado. El polio quiere decir indiscriminado que se va a dar, tenga el esquema o no lo tenga. Eso es una dosis adicional. Okay. Pero el neumococo no. El neumococo va a ser mirando la tarjeta. Si no tiene tarjeta, como quiera, va a ser vacunado. Okay. Pero vamos a tratar de que si... ¿No hay ninguna complicación que un niño reciba 2 veces la misma vacuna? No. Si tiene un intervalo muy corto, lo más que puede hacer es no hacer el efecto deseado. Okay. Que la vacuna tiene que tener un margen entre 6 y 8 semanas entre una y otra para que haya un efecto. Cuando es la misma vacuna. Cuando es la misma Pero vacuna. Sí se puede, y precisamente una de las preguntas que tenemos en las redes, una señora pregunta que si no hay ningún inconveniente de que reciba varias vacunas a la vez, pero la pentavalente es una vacuna de diferentes vacunas, ¿no? A los 2 meses se le colocan 8 vacunas el mismo día al niño. Hay una que es la pentavalente, que son 5 en una sola inyección. Está el neumococo, la vacuna del polio pero inyectada, que es la primera dosis, y la vacuna del rotavirus. En total son 8 dosis, 8 vacunas que se colocan en la primera visita. Haciendo un paréntesis en ese punto, doctor, ¿cuántas vacunas tenemos nosotros en el estado ahora mismo y cuántas enfermedades estamos cubriendo ahora mismo? Nosotros tenemos 14 vacunas en el programa. Y de manera, vamos a decir, temporal, usamos la vacuna de la influenza, que es de la gripe, que esa se pone, se llama estacional, porque comienza en los meses de agosto, septiembre, y termina antes de junio del año siguiente. Eso se llama, esa agregaríamos otra. Si le colocamos también la vacuna, si contamos la vacuna de la fiebre amarilla, hablamos de 16 vacunas contra 16 enfermedades. Usted sabe, bueno, nosotros tenemos algunas inquietudes en las redes sociales también. Personas nos escriben y hasta nos envían algunos videos luego que promocionamos en nuestros temas. Precisamente tenemos nosotros una pregunta que nos envió la señora Magalis Abreu. Ella tiene una pregunta también para usted, precisamente relacionada al neumococo. Adelante. Hola, tengo 2 preguntas que hacerle al especialista. Es con relación a la vacuna del neumococo. Tengo 2 nietecitas de 1 y 2 años y me gustaría saber cuáles serían los efectos y las consecuencias de esta vacuna si se aplicara, porque es bien sabido que las vacunas por lo general se le inyecta el mismo virus. Y la otra pregunta es, si se tiene contacto con una persona ya infectada con la bacteria del neumococo, ¿cuáles serían las medidas que se podrían aplicar? Bueno, ahí están sus preguntas, todo bien claras. Los riesgos, como hasta tomarse un vaso de agua, hay un riesgo de que usted se ahogue, todas esas cosas. La vacuna tiene riesgo, por ejemplo, la persona que sea alérgica a los componentes de esa vacuna, porque las vacunas se producen con conservantes que son, por ejemplo, antibióticos, que lo que hacen es evitar la contaminación para que dañen la vacuna. Esto no es un virus, es una bacteria. Y ni siquiera es la bacteria entera. Estamos hablando de una bacteria que se ha modificado y se ha conjugado de una manera tal que el organismo la recibe como si fuera la bacteria de origen. Es una ingeniería que realmente ha cambiado, ha revolucionado las vacunas. La otra pregunta decía ella sobre las medidas, ¿verdad?, de entrar en contacto con una persona. Esos niños de 1 y 2 años necesitan completar su esquema de vacunación. El de 1 año debería tener ya 2 dosis antes del año, y al año una sería 2 y 1. 2 antes del año y 1 al año. Y ya con eso completó su esquema, no tiene que hacer más nada. El otro niño igual, si tiene sus 3 dosis, no tiene que hacer nada, ni siquiera tiene que participar en esta jornada, porque no le tocaría ponerle neumococo,
si tiene su dosis completa. Ahora, una persona que esté infectada, realmente no es tan fácil la transmisión como los virus. Esta bacteria hay que estar muy próxima para que produzca Pero si el niño está vacunado, ahí no hay posibilidad, porque el niño es como crear una barrera entre el enfermo y la persona. El que está vacunado tiene una barrera, ni manda ni recibe. Entonces ni va a mandar neumococo ni va a recibir neumococo, porque él está protegido. Y eso es lo que hacen las vacunas, crear una barrera en la transmisión de enfermedades. Y es lo que usted decía al principio, es la prevención. Las vacunas se han constituido en una reducción de más del 33% de la mortalidad infantil a nivel de todas las enfermedades. Y realmente es la medida costo efectiva más elevada que se conoce. Es la cantidad de muertes que se han evitado definitivamente luego del descubrimiento, ¿verdad?, de cada una de estas vacunas, ¿verdad?, que todavía se sigue experimentando, como el caso de la gripe, como bien usted decía. Cada año, cada temporada se produce una nueva cepa. De esto también tenemos otros reportes, pero me gustaría concluir la parte de la estrategia, sobre todo las modalidades que usted decía, que habrán puestos fijos, se irá de casa en casa también. Recuerde, a nivel nacional hay 9 regiones que van a organizar su campaña. Están los servicios, que son 1.339 puestos de vacunación. La estrategia se concentra en ir al puesto de vacunación, en localizar el puesto móvil más cercano o esperar al vacunador en su casa, en el caso de Entiendo, los centros hospitalarios públicos también tendrán todo. El Servicio Nacional de Salud está integrado a esta jornada. ¿Y las sociedades, doctor? Las sociedades, justamente en el día de ayer, y hemos estado haciendo abogacía por una alianza que sea más efectiva. Debo decirle que esta campaña es altamente costosa, y ese son recursos del Estado Dominicano, no son donaciones, y cada ciudadano dominicano está haciendo su aporte a través de los impuestos con esta jornada. Es bueno que se sepa esto para que le den el carácter y defiendan la jornada como si fuera propia. Entonces es importante que ese dato lo tomen en cuenta y contribuyan. Está la Sociedad de Pediatría, la Sociedad de Infectología, el Club Rotario está apoyándonos también, y ahora aspiramos a que más organizaciones se unan a esta estrategia y a esta acción que tiene el Ministerio de Salud. Así es, pues vamos a continuar, doctor, conversando sobre este tema y también con las preguntas que ustedes nos envían para el doctor Zacarías Garib. Y nosotros vamos a ver, antes de la pausa, ¿verdad?, una nueva vacuna que podría ser la solución para proteger contra un número de enfermedades llamada la vacuna versátil. Esta vacuna tiene una gran particularidad y puede desarrollarse de acuerdo a la enfermedad del paciente. Estos son estudios, ¿verdad?, que todavía están en proceso, pero vamos a ver este reporte que habla sobre esta modalidad de vacuna versátil. Los mosquitos son los transmisores comunes de enfermedades, desde Zika hasta malaria. El Zika causa defectos en bebés y se ha esparcido por países como Brasil, Colombia, Puerto Rico y Estados Unidos. Ahora ha comenzado un desesperado esfuerzo para desarrollar una vacuna contra ella, y algunas ya entraron en pruebas clínicas. Omar Khan, ingeniero químico en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, espera que su vacuna de ARN pronto esté a disposición de muchos. Por ejemplo, con los brotes de Zika o ébola, nosotros podemos responder rápidamente dentro de 7 días. Entonces, al ver una necesidad extraordinaria y se necesita algo seguro, tenemos la habilidad para lograrlo. Los investigadores pueden programar este material genético de un virus para combatir organismos que causan enfermedades y adherirlo a una nanopartícula. Según Daniel Anderson, la idea no es nueva, pero lograr que la vacuna entre a células
ha sido un reto y por eso los científicos la diseñaron para que sea tan pequeña como el virus que atacará. Estamos interesados en ver si estas vacunas se pueden utilizar para pacientes con cáncer o hasta pacientes en riesgo de contraer cánceres específicos. Quizás podríamos administrar una vacuna que prevenga el cáncer más tarde en la vida. Henry Llanos, Voz de América. Bueno, vimos otros experimentos, otras experiencias, ¿verdad?, a nivel mundial que se está dando con respecto al continuo, a la continua búsqueda, ¿verdad?, de soluciones en lo que respecta al control de los virus, de las bacterias. El tema, por ejemplo, de los antibióticos, que es un gran tema también, doctor, en donde creo que las vacunas precisamente son las que pueden perfectamente evitar este gran consumo mundial que existe de antibióticos precisamente para tratar estas enfermedades, y por eso es la gran importancia de la vacunación. Sí, realmente pensar en vacuna es un poco dejar de lado los antibióticos. Me refiero a que las antibióticos, las bacterias y los virus, pero particularmente la bacteria, hacen resistencia a los antibióticos. Y hay que estar buscando nuevos antibióticos, pero no se tiene conocimiento de que hagan resistencia a una vacuna. Así que cuando el organismo es el que defiende contra estos gérmenes, la cosa es distinta. Y por eso prácticamente estas bacterias que son resistentes a esos antibióticos, lo que hay que tener su vacuna al día. Si tiene la vacuna del neumococo, va a cubrir una cepa, un grupo de neumococo, que son hasta 13, que son los más importantes. En el futuro sabemos que cuando esto desaparezca van a aparecer otros, porque hay alrededor de 100 grupos de neumococo. Pero lo más importante, casi el 80% están en la vacuna. Entonces eso no va a causar daño. Se tiene la idea de que en envejecientes o personas con problemas de otras enfermedades que se llaman comorbilidad, pueden también desarrollar ser atacados por los neumococos que no están en la vacuna. Pero ahora hay una garantía de que el niño no va a tener otitis, neumonía, meningitis y otras, porque el neumococo es capaz de meterse hasta en las articulaciones. Se llama artritis séptica, y hasta meterse por la sangre, que es la parte ya de difusión hemática, ¿no? ¿Qué síntomas podemos más o menos que una madre con su hijo que pueda tener o padecer de esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? Lo primero es que por lo general, aunque el neumococo puede irse directo y ocasionar el problema, cuando es asunto de neumonía, tradicionalmente comienzan con aparentemente una gripe, una influenza, una gripe. Y dependiendo de la defensa que tenga ese niño, si tiene la vacuna, olvídese que no va a pasar nada. Se va a terminar con una gripe. Pero si no la tiene, puede pasar a ser una complicación de la invasiva o no invasiva. Las no invasivas son la del oído, de la garganta, pero cuando hablan de neumococo invasivo es cuando se va al pulmón, o cuando se va a la meninge, al cerebro, y produce la llamada meningitis. Pero realmente construir una vacuna no es sencillo. Se llevan años de investigación. Y después vienen los voluntarios para los experimentos. Así que todavía no podemos, vamos a usar la vacuna que tenemos, que ya han sido suficientemente estudiadas. Así es. Y busquémosla, usémosla, y no dejemos que los niños estén indefensos en la población. Así es, doctor, tenemos que hacer otra pausa, con su permiso. Tenemos muchas preguntas. Una señora pregunta si los sistemas inmunológicos de los bebés ¿cómo pueden soportar tantas vacunas? Ella se pregunta, o sea,
Otra persona nos dice si las vacunas provocan autismo. Esa es otra situación de la que precisamente entiendo que es parte del producto de esta situación que está pasando en Estados Unidos con el sarampión, que muchas personas no quieren, no aceptan realmente el que se vacune a sus hijos ni ellos mismos, ¿no? Vamos a hacer la pausa y vamos a continuar conversando en esta consulta médica con el doctor Zacarías Garib. Él es director del programa de inmunización, el PAI del Ministerio de Salud Pública. Usted está en sintonía con la consulta médica. Cada sábado, a partir de las 11 de la mañana, usted tiene un lugar en la televisión con las respuestas a sus necesidades de salud y nutrición. ¿El consumo de la juca será perjudicial o será inofensivo? Endometriosis es una enfermedad que la mujer tiene un dolor menstrual incapacitante. Los alimentos en sí ninguno es estrictamente necesario, lo que sí son esenciales son los nutrientes que nosotros necesitamos. La consulta médica, un programa con los últimos avances de las ciencias médicas y las respuestas a sus inquietudes de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas y las soluciones naturales para una adecuada alimentación. La consulta médica, cada sábado a las 11 de la mañana por VTV, Canal 32. Regresamos a la consulta médica. Qué bueno que están en sintonía con nosotros. Yo soy Patricio Peralta. Para mí es un placer compartir con ustedes, con mi invitado de hoy, el doctor Zacarías Garib. Él es el director del PAI, del programa de inmunización de todo el país, de salud pública, ¿verdad? Es el responsable de que todos podamos prevenir la salud a través de las vacunas. Doctor, le decía en el segmento anterior, personas preguntan, la señora que preguntaba sobre los bebés tan pequeños, ¿cómo pueden soportar tantas vacunas? Realmente me gustaría ver rápidamente cuál es el esquema desde que el niño nace hasta que se es adulto. Solamente se quiere o se le pone las vacunas a las personas, a los menores, a los adultos también se necesita ponerse vacunas. Sí, realmente es por etapas, porque realmente toda la familia la necesita, pero en el lenguaje popular decimos que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces, los niños que nacen hay que evitar que pasen a ser adolescentes o adultos sin estar vacunados. Por eso hay que enfatizar la vacunación, además de que son los grupos más vulnerables. El niño nace apenas con la defensa que le da la madre. Ya el que tiene 5 o 10 años, de alguna manera ha hecho contacto en el ambiente. Y el contacto hace que cree cierta resistencia, defensa. Pero el niño pequeño, el menor de 2 años, el menor de 5 años, es un niño muy vulnerable. Entonces, desde que nace, estamos poniéndole la vacuna de la BCG, que es contra la tuberculosis. E inmediatamente se le está colocando la vacuna de hepatitis B en ese ahí recién nacido, antes de las 24 horas. Pero a los 2 meses, entonces se le ponen la 8 que yo le dije antes, que es la pentavalente, que tiene 5 contra difteria, tosferina, tétano. Está también la Haemophilus influenzae, antes responsable de las meningitis. Y la vacuna del polio, y otra que hace la diarrea grave del lactante, que se llama rotavirus. En ella completan esas 8, que hay que volver a repetirla a los 4 meses. Y ya a partir de los 4 meses, en el caso de la neumococo, esperamos los 12 meses para ponerla. Y la ponemos a los 12 meses junto con otras 3 vacunas, que es sarampión, rubeola y papera. La llamada triple viral, que en un momento creó un conflicto con el asunto de una asociación con el problema del autismo. Pero mire, ya hay demasiado estudios que descartaron esa posibilidad.
El problema es que cuando surge una vacuna, como pasa a veces hasta con problemas, si usted no tiene una buena vigilancia, como es siguiendo el autismo, como lo hizo Inglaterra, el Reino Unido, ¿no?, que tiene su estadística muy bien colocada y vio que aún con la vacuna la incidencia de autismo es la misma que había antes de la vacuna. Entonces no hay una mejor relación. Y así lo que ocurre es que el niño se puso una vacuna y si le ocurre algo, lo asocian a ella. Pero no necesariamente. Y ya está a través de la OMS, a través de los grupos asesores de la OMS, ya han demostrado que esta vacuna no tiene ninguna vinculación con el autismo. Y por eso millones y millones de vacunas triple viral se están poniendo todos los años. El autismo sigue su ciclo igual. Entonces no hay una relación con la vacuna. Yo quiero, si usted me permite, precisamente en este punto hay un reporte sobre la resistencia de la vacuna. Quiero compartir con ustedes, con nuestros amables amigos y amigas. Precisamente habla de que las vacunas en los niños pueden prevenir 23 virus diferentes y 2 tipos de cáncer. Y hay más vacunas en preparación, incluida una para el VIH, el virus que causa el SIDA. Sin embargo, a pesar de estos avances, todavía hay muchas personas que optan por evitar inocularse a ellos y a sus hijos, como decíamos anteriormente, precisamente de la participación y esta negativa de las personas de vacunarse y de vacunar a sus hijos. Vamos a ver este reporte de Lina Correa de La Voz de América, que nos habla precisamente sobre este tema. A pesar de que existen vacunas altamente efectivas contra diversas enfermedades, no todos los niños las reciben. En los países occidentales es principalmente porque los padres eligen no vacunar a sus hijos. No hay un año en que haya pasado, al menos en mi historia en el Hospital de Niños de Filadelfia, en que no hayamos visto a un niño sufrir y morir a causa de una enfermedad prevenible por vacunación. Un nuevo estudio sugiere que en Estados Unidos el rechazo a la vacuna es contagioso. Se propaga desde las comunidades con un alto número de rechazos a los que están cerca. En conjunto, este factor está impulsando el rechazo y la demora de la vacuna. Varios padres creen en la desinformación que leen en línea sobre la conexión falsa entre las vacunas y el autismo, a pesar de los estudios que no muestran ninguna conexión. Luego difunden esta desinformación a otros padres y dejan de temer a la enfermedad. Y cuando no le temen a eso, lo que harán es que temerán a las vacunas, y creo que ahí es donde estamos. Las leyes se han endurecido en algunos lugares. California ya no permite que los niños estén exentos de recibir vacunas, excepto por razones médicas. En Australia, el gobierno proporciona vacunas gratuitas contra el virus del papiloma humano a todas las niñas. Ese VPH causa el cáncer de cuello uterino, el segundo tipo más común de cáncer entre las mujeres en todo el mundo. Entre 20 a 30 años a partir de ahora, Australia puede ver disminuciones agudas en estos cánceres debido a la política del gobierno y a una vacuna efectiva. Lina Correa, Voz de América. Bueno, ahí vemos precisamente ya de una manera gráfica la importancia de la prevención y de permitir que nos vacunen y vacunen a nuestros hijos. Y yo definitivamente viendo la reacción y viendo el comportamiento de las enfermedades en las personas y de cuán susceptible es el ser humano con respecto a estas enfermedades. O sea, usted le da una gripe y de pronto usted tiene una bacteria y se le complica, ¿no? Definitivamente, y no solamente el problema de la salud, sino también el problema de los costos. Claro. Hoy en día, prácticamente tratar una de estas enfermedades con seguro y sin seguro médico les resulta extremadamente costosa, ¿no, doctor? Sí. Precisamente nosotros queremos con este programa hacer un llamado a todos los padres de familia, a todas las familias dominicanas. Gracias a Dios nosotros no tenemos estas limitantes y estas limitaciones para vacunarnos. Gracias a Dios la población siempre accede y participa, pero es muy importante, y yo quiero que sea usted, doctor, no, que es el experto, que pongamos cada uno de nuestra parte para que nos orientemos
leamos sobre cuáles son las necesidades de vacunación de nuestros hijos y veamos cuáles son los puestos, preocuparnos, porque eso, como vuelvo y les repito, significa salud y significa dinero. ¿No es así, doctor? Sí. Bueno, lo primero es, vamos a la evidencia. Nosotros tenemos más de 40 años vacunando. Las vacunaciones comenzaron de forma organizada y nacional en el 1978. Desde entonces se ha desaparecido la poliomielitis, se ha desaparecido, realmente el sarampión tiene más de 17 años que no lo tenemos en el país. La rubeola del 2006, ya no hay más rubeola en el país, que antes era responsable de muchas malformaciones. El tétano neonatal está en 0. Solamente madres que son migrantes, que vienen sin ninguna vacuna, son las que están aportando este tipo. Entonces, el efecto de la vacuna está ahí. La reducción de la mortalidad infantil le debe a las vacunas. Entonces, ¿por qué privar ahora a los niños, a los nuevos niños, de una vacuna que tantos años venimos usando? Y un dato muy importante, cualquier efecto anterior ha sido mejorado. Las vacunas cada vez son más purificadas, tienen más controles. Si algún producto interno que tenía agregado a la vacuna si molestaba, ahora ya no lo hace. Y la llamada ingeniería genética ha creado milagros, porque ya no hay que estar usando el mismo agente causal, el germen, el que producía la enfermedad. Por eso le decía a la señora del neumococo que no hay posibilidad de que esa vacuna provoque problemas de la enfermedad misma, porque no es la bacteria que se usa ya. Son fracciones de la bacteria combinada con otra. Así que no van a haber problemas en términos de reacciones más que la propia del individuo. Porque si usted es alérgico, usted puede tener una alergia a la vacuna por los componentes que tiene. Pero no le quiten la oportunidad que tienen ahora de que tengan una fortaleza y hagan una protección colectiva, porque las vacunas tienen, cuando son campañas, las vacunaciones masivas crean una barrera colectiva. Así es. Entonces, entre todo, se llama inmunidad de rebaño, la población tiene menos posibilidad de adquirir una enfermedad cuando todos se vacunan al mismo tiempo. Muy brevemente ya, doctor, en la parte final, su mensaje para esta jornada, ¿verdad? Bueno, primero volver a reiterar el agradecimiento por la oportunidad y llamar a la población que a partir del 20 de abril ya estarán en movimiento todos los vacunadores, centros de vacunación, y se le va a ofertar toda la vacuna del programa regular, siguen igual en los puestos. El niño que le toca su vacuna puede ir a buscarlo, pero a partir del 20 se le va a dar una dosis adicional de vacuna antipolio a la población menor de 3 años, y se va a poner al día el esquema contra el neumococo, particularmente a esos niños que ya cumplieron los 3 años, debajo de 3 años, que tienen un esquema incompleto. Si no tiene ninguna, vamos a iniciar el esquema con el neumococo. Si tiene una, se le va a poner la segunda. Y así sería el refuerzo si tuviera las 2 dosis. Así que un llamado a la población a que no solamente sea usuario del servicio, sino también que colabore con los vacunadores, que le haga el trabajo más fácil. Y las instituciones que le den auxilio, que le den apoyo, transporte, las autoridades locales, las autoridades de la provincia, los gobernadores, los alcaldes, que se unan a este llamado para que la cosa sea más efectiva. Así es. Doctor, bueno, gracias. Yo creo que está todo dicho, solamente resta poner cada uno de nuestra parte y sumarnos a esta jornada, ¿verdad? Y mantener el control de nuestros hijos y de todas estas enfermedades que nos aquejan y poder prevenirlas. Nosotros siempre este programa terminamos con una parte, podemos decir, light, ¿no? Y descubrimos que científicos en Suecia han logrado combinar una bebida a base de miel. Es una bebida conocida como hidromiel, es una bebida muy antigua, ¿no?
que fermenta, es fermentada a base de la miel y agua, y con un ingrediente de 13 bacterias de ácido láctico encontrado en la barriga, en la panza de las abejas, y que contiene propiedades que pudieran ayudar a la lucha contra la resistencia a los antibióticos. O sea que no solamente una bebida refrescante, un licor, sino que también servirá como antibiótico. Vamos a ver este reporte de Henry Llanos de La Voz de América, y con ello concluimos esta consulta médica. Hasta una próxima. La palabra elixir significa poción medicinal, y el científico sueco Tobias Olofsson dice que su nueva bebida alcohólica es precisamente eso. Es un nuevo tipo de hidromiel, una elaboración basada en la miel apodada el elixir de los dioses por los vikingos. Pero Olofsson tiene un ingrediente secreto: 13 bacterias de ácido láctico encontradas en la bolsa de miel, el estómago de las abejas. Junto con su colega de la Universidad de Lund, Alejandra Vázquez, Olofsson reveló el año pasado que la bacteria contiene propiedades antibióticas. Vemos en nuestras investigaciones que la abeja añade grandes cantidades de flora de bacteria de ácido láctico en la miel, y al producirse la hidromiel es fermentada con estas bacterias de ácido láctico, matando todos los patógenos peligrosos, inclusive aquellos resistentes a los antibióticos. En el laboratorio, la bacteria eliminó todos los patógenos humanos que encontró. La pareja ya vende H13, una miel que contiene la bacteria, contrastando con la miel comercial que se esteriliza durante la producción. Tendremos a voluntarios consumiendo esta bebida para ver si los compuestos de la bacteria aparecen en la sangre, para que cause una cura o prevenga infecciones. Si este elixir resulta ser ese placer elusivo, bebedores en todo el mundo brindarán felizmente por su rotundo éxito. Henry Llanos, para La Voz de América.